Ruel, Spasic, Magallanes, Manolo Garnabal, Chigrinsky. Estos son solo algunos de los nombres que van a poder ustedes encontrar aquí en Parecía un buen fichaje. El último libro escrito por Miguel Gutiérrez. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital pues para hablar de este libro. Parecía un buen fichaje que me imagino te ha tenido que llevar bastante tiempo, sobre todo en rebuscar a todos estos personajes, algunos conocidos y otros que quizás se nos habían ido de la memoria. Sí, hay algunos que, sobre todo me comenta la gente echando un vistazo al índice, ¿no? Es decir, hay alguno que había desaparecido de mi memoria. Sí, mucho tiempo, sobre todo una gran labor de documentación, gran en el sentido de que ha sido intensa y le he dedicado mucho tiempo, espero que también en calidad. Y bueno, también persiguiendo, tirando de hilos que encuentras por ahí y tratando de completar toda esa documentación con testimonios de gente que ha compartido vestuario con esos jugadores, en algún caso incluso con el testimonio de algún jugador. Pero como te puedes imaginar, las gestiones para hablar con estos jugadores no son fáciles cuando les vas de cara y les dices que estás escribiendo un libro sobre los peores fichajes de la historia del fútbol español. Pero bueno, ha sido muchos meses de recoger datos, información y tratar de contarlo de una forma atractiva. La verdad que, bueno, cuesta casi decidirse empezar por una historia cualquiera, ¿no? Porque de las muchas que cuentas aquí, hay, pero vamos, auténticos casos surrealistas. Para mí, por ejemplo, me ha sorprendido, bueno, pues cómo llegó Edwin Congo al Real Madrid. Hablar de, bueno, que había uno de estos chavales pues que estaba apasionado por el fútbol internacional. Estamos hablando de una época en la que bueno pues lo internet era prácticamente pues inexistente, poder acceder a lo que es el fútbol, digamos que se jugaba, ya no te digo fuera de España, o sea, al otro lado del océano Atlántico era muy difícil acceder, salvo pues la revista El Gráfico. Y dicen que bueno pues un chaval le escribe al Real Madrid una carta diciendo, oye, que hay un jugador en Colombia que vamos, que es una maravilla, Congo y tal, le escribe una carta, el club es verdad que contesta, le dice, vale, sí, pero bueno, en principio no estamos interesados, y 4 o 5 meses después ven marca que el Madrid se hacía con este jugador. Y a partir de ahí, vamos, la historia es bastante surrealista. Sí, bueno, de inicio ya la historia sí. es surrealista, es como tú lo cuentas, no es ninguna leyenda urbana. Para hacer este libro yo he hablado con ese niño, que ya no es un niño, evidentemente, que ya ha pasado la treintena, que escribió una carta, bueno, está contado, en el libro está contado con detalle, pero escribió una carta a Lorenzo Sanz, hablándole de Edwin Congo, un delantero al que había visto a través de una parabólica Bueno, que además en realidad no se llamaba, que Edwin es el nombre que adopta después, en realidad. Bueno, él era Congo, su Congo, nombre artístico era Congo, Congo. Y hubo una temporada cuando el Real Madrid no contaba con él, que trató de encontrar un contrato en Alemania, no recuerdo ahora en qué club, y llegó a Alemania y para que el Real Madrid no se enterara adoptó el nombre de Edwin. Y el Real Madrid se enteró y creo recordar que le suspendió unos días de empleo y sueldo. La verdad es que toda la historia es bastante rocambolesca y empieza, no es ninguna leyenda urbana, con un niño escribiendo una carta al Real Madrid y el Real Madrid contestando, como bien decías, a ese aficionado diciéndole que no conocían a Edwin Congo, pero que le seguirían con mucho interés. Y 4 meses después el Real Madrid fichó a Edwin Congo. Además este jugador era vamos, aparte de que en el campo pues no parecía tener, digamos, las habilidades que inicialmente se le habían podido ver, luego casi podemos decir que era un auténtico cara dura, porque luego incluso en Gijón la que les montó de irse, dejar al club colgado, y el tío todavía tener el rostro de presentarse el día que el Sporting de Gijón subió a Primera División en el año 2008. Un año después de su espantada apareció de repente en el césped del Molinón. La verdad es que el Sporting es el único equipo en el que Edwin Congo ha triunfado plenamente, en el que realmente fue un jugador querido, admirado. Incluso además lo conocía y apreciado de la época del Levante, creo. Sí, coincidió con Preciado en el Levante. Tampoco era un jugador imprescindible para Preciado en el Levante, pero confió en él, creía que lo podía hacer bien en el Sporting, lo hizo muy bien, insisto, fue el mejor año de su carrera y aún así no quiso renovar porque le sabía a poco jugar en segunda división, debió de pensar que le iba a salir un contrato en primera que no le salió y al final trató de reengancharse de esa manera apareciendo en mitad del ascenso y no coló.
La época de Lorenzo Sanz en el Real Madrid es una de las que, bueno, más plagada está de estos jugadores pues que prometían o parecían ser estrellas, pero que han sido un auténtico fiasco. Hablamos de, bueno, ya en el caso de Congo, el caso también de Magallanes, de Petkovic, de Ognjenovic, pero sobre todo el caso de Magallanes, que bueno, que casi llegó por la puerta de atrás, él mismo no sabía ni tan siquiera en calidad de qué, porque se decía que venía cedido por el Mallorca, donde justamente estaba Asensio, que también había pues esas relaciones familiares con el presidente del Real Madrid, porque uno de los hijos de Fernando Sanz, Paco, estaba casado con una hija de Asensio. Sí, así es. Bueno, Magallanes, el libro se titula Pareció un buen fichaje. Sí. Magallanes no es el ejemplo de jugador que pareciera un buen fichaje. Fue un fichaje extraño, una incorporación rara. Como bien dices, ni él mismo sabía si estaba fichado, si estaba cedido. Llegó a Madrid un día, se dijo que estaba cedido por el Mallorca. El Madrid lo cedió al Racing de Santander esa misma temporada. Llegó a jugar un partido de verano, creo que contra el Leganés. Y nunca más se supo de Magallanes realmente en España. Luego sí jugó el Mundial 98 con Uruguay, estuvo en algunos equipos más en Italia, pasó por el Sevilla unos meses. Bueno, un jugador que yo creo que representa un poco esas operaciones tan extrañas que se llegaron a hacer en España en los años 90, cuando sobre todo se juntaron dos factores que fueron el dinero de las televisiones y la ley Bosman. Yo creo que eso es justamente lo que ha hecho que muchos equipos no miren tanto el dinero. Podemos, por ejemplo, ver el caso del Levante, un equipo que ha estado pues en concurso de acreedores, intervenido judicialmente con administradores judiciales, y que sin embargo pues desde que pasó ese proceso con fichajes de retales, teniendo que además tener que mirar el céntimo, pero vamos, ajustado, ha conseguido sacar pues un equipo de quedarlo quinto, sexto, poder participar en Europa. Sí, yo no sé si el Levante es el equipo que mejor ha fichado estos últimos años, pero lo que sí está claro es que, por lo menos para mí, es que es el que mayor partido ha sacado a esos fichajes, a un caso jugadores que todo el mundo tenía olvidados, ¿no? Ballesteros, ahora Navarro, el propio Martins, que acaba de pegar la espantada en los meses que ha estado, ha dado un rendimiento espectacular, y cuando todo el mundo pensábamos que bueno, ni nos acordábamos de Martins, era un jugador al que habíamos perdido la pista totalmente. No sé, hay muchos ejemplos de veteranos como Juanfran, como Del Horno. La verdad que a mí me parece admirable. Además funcionaban con el anterior entrenador, con Luis García, funcionan ahora con Juan Ignacio Martínez. Y no sé, pero ahí hay un trabajo bien hecho. Al Madrid a principios de los años 90, temporada 90-91 y temporada 91-92, me imagino que menudo quebradero de cabeza eso de tener de mirar hacia el este de Europa, primero con el famoso Preda Spasic, del cual se prendan en el Mundial del 90 en Italia, con aquel famoso gol en el Nou Camp, y al año siguiente con el dineral que dan por Polsinecki. Y que también, yo no sé si tanto Prosineski fue tanto más el fiasco en sí el fichaje o el problema de las lesiones lo que no lo hizo triunfar en el Real Madrid, porque calidad de verdad atesoraba ese jugador, lo poco que se le pudo ver en el Real Madrid. Sí, era un jugador que había sido campeón del mundo juvenil en el año 87, que había sido campeón de Europa en el 91 con el Estrella Roja, y además siendo un jugador importante en el Estrella Roja, era el motor del equipo, el que movía al equipo. Probablemente era el jugador joven que había que fichar en Europa para competir al más alto nivel los siguientes años. Iba a ser el jugador más deseado. El Madrid ha puesto muy fuerte por él y se mezclaron esas dos cosas que dices. Por un lado, esa presión que le supuso ser el fichaje estrella y además después de una batalla legal durísima, porque los jugadores menos de 25 años no podían salir de Yugoslavia. Entonces el Madrid tuvo que tocar muchos resortes para sacar a Prosineski de Yugoslavia, y eso le generó una presión que luego, cuando empezó a encadenar lesión muscular tras lesión muscular, acabó con él. Realmente en Madrid nunca se vieron nada más que algunos destellos de Prosineski, pero en general su carrera quedó lastrada por todos esos problemas. Realmente solo se vio al gran Prosineski en el Real Oviedo. En el Real Oviedo, precisamente.
Sí, y bueno, y otro jugador también, hablabas de Spasic, hay otro jugador de la Europa del Este que llegó al Real Madrid en aquellos años, que no aparece en el capítulo del Real Madrid, en ningún capítulo del Real Madrid, sino en un capítulo sobre los fichajes de Cruyff, que es Jika Hagi. Jika Hagi, efectivamente, el Un rumano. grandísimo jugador, técnicamente espectacular. Pero muy anárquico. Sí, siempre se le tachaba se usaba ese adjetivo con él, ¿no? Anárquico. En el Barça también tuvo muchísimas lesiones. Él se reenganchó al Barça después del Mundial de Estados Unidos. Después del Madrid había acabado en el Brescia y un equipo menor de la Liga Italiana. Parecía que se prestaba más a que todo el mundo jugara para él y no a tener que incorporar, que jugar él, entrar en el engranaje de un equipo, ¿no? En el Brescia él tenía eso. Y Cruyff, después del Mundial, le rescató, le dio la última gran oportunidad de su carrera y la verdad que ni el Barça, aquel de Cruyff, era ya el gran Dream Team, ni las lesiones le dejaron a Hagi demostrar nada. Otro ejemplo de un gran jugador que no encajó fuera de su hábitat natural. Precisamente en la época de Cruyff, justamente tanto al inicio un poco de su carrera en el Barcelona como entrenador, como luego al final, ese genio que tenía de unos planteamientos que, bueno, pues sorprendían a propios extraños, a la hora también de los fichajes, cuando le daba por hacer locuras, era el número uno. Porque si tenemos al inicio, por ejemplo, pues casos como el del jugador Romerito, que debuta 2-3 días después con el Real Madrid, además jugándose pues el Barcelona la Liga, y luego en la parte final, cuando es el declive, la final famosa del 4-0 en Atenas contra el Milán, donde prácticamente pues se carga de un plomazo pues a la columna vertebral, a los Zubizarreta, a los Laudrup. Ya estoy confesado un poquito para los restos. Romario, que desaparece tras el Mundial de Brasil, y aquellos fichajes para sustituir a esos grandes nombres y hombres de calidad, hablando de Kornillev, de Skach, que como decía más el presidente el secretario técnico del Español, Pedro Felipe, dijo: el Barça acaba de fichar la delantera que nos llevó a nosotros a segunda. Sí, la delantera del descenso del Español, sí. 2 años antes, creo. Sí, Cruyff, yo creo que él se creía tocado por una varita mágica o mejor dicho, se creía que creía tener una varita mágica para convertir a cualquier jugador normal y corriente en un gran jugador, ¿no? Es decir, tú a mis órdenes, tú eres Kornillev, jugabas en el Español de media punta, pero yo, como soy Cruyff, te voy a poner de extremo derecho donde no has jugado nunca, pero vas a rendir porque tú aquí a mis órdenes te voy a convertir en un jugador de primera línea. Bueno, yo tengo a Goicoechea aquí dándome un buen rendimiento, pero voy a fichar a este tal Escurza, que es más joven que él, y seguro que a mis órdenes nadie se va a acordar de Goicoechea dentro de unos años. Y así fue con varios fichajes, y yo creo que el error de Cruyff fue el creerse infalible y pensar que esa renovación que afrontó el equipo, pensar que podía llevarla a cabo con jugadores que eran manifiestamente peores que los que se iban, y ese fue su error, o uno de sus errores. Luego no cuidó a Romario, por ejemplo, Romario se le fue a los pocos meses como decías, de ganar el Mundial. Porque él pedía, digamos, lo mismo que el resto de compañeros, tener unos 53 días de vacaciones como el resto de compañeros. Sí, él decía que había compañeros que no habían jugado el Mundial y que habían quedado después de la final de Atenas, se habían ido de vacaciones y habían estado 2 meses descansando, y que él, que había jugado el Mundial, tenía que tener también esos 2 meses, y se tomó ese tiempo, y bueno, pues al final se acabó marchando en enero del año siguiente. Cruyff tampoco cuidó la relación con Stoichkov, y Stoichkov se le acabó marchando a Italia porque Cruyff le forzó su salida. Entonces yo creo que en la caída de ese equipo se juntan un poco todas esas cosas, ¿no? Que Cruyff no supo conservar los buenos jugadores que tenía, o se dio mucha prisa por jubilarlos, y luego que no acertó a la hora de elegir el recambio. Incluso el caso del portero de Zubizarreta, pues la lucha entre Lopetegui y el famoso Busquets con esos chandals estrambóticos y esa forma de jugar que ponía cardíaco a la afición blaugrana. Sí, tenía fama Busquets de que era un jugador que jugaba, un portero que jugaba bien con los pies. Yo creo que era un jugador que jugaba mucho con los pies, pero no jugaba bien precisamente porque le costó varios goles al Barcelona.
ese juego de pies de Busquets. A veces salía, intentaba jugar el balón, intentaba algún regate, algún golpeo, y yo creo que no se le daba excesivamente bien. Y luego pues mucha gente se quedó también con la anécdota del pantalón largo, lo cual facilitó el chiste a más de uno, ¿no? A considerarle un portero de balonmano. O como dijo Núñez una vez en estos cabreos que él tenía, hemos quitado Zubizarreta y estamos jugando con un portero familiar. Portero, no recordaba esa frase. Sí, es una frase que él decía cabreado de esos tantos fallos garrafales que suele el día cometer, cometer Busquets. Familiar era Angoy, sobre todo, ¿no? Que sí, era suegro de Johan Cruyff. Que también Angoy y luego al final acabó jugando en al fútbol americano. Con los Dragons de Barcelona, creo. Alejando la pelota de su zona, sí. Efectivamente. Y luego, años después, pasó ese año de transición. Una vez se va a Cruyff, llega Robson, que en una situación en la que el Madrid había formado un muy buen equipo con Fabio Capello. No le va mal la temporada, consigue la Recopa, consigue la Copa del Rey, consigue ser subcampeón de Liga. Llega Luis Van Gaal, también una época bastante exitosa. Y justamente después de la tercera temporada de Luis Van Gaal, Florentino Pérez gana las elecciones en el Madrid y cheque de 10.000, 11.000 millones de las antiguas pesetas. Eso fue perjudicial para el Barcelona al final, ¿no? El contar con tanto dinero por Figo y cómo se dilapidó, además en fichajes de medio pelo o de jugadores que por lo menos teóricamente, como decías tú, parecía un buen fichaje, pero acabaron siendo un fiasco. Ruel, Petit, Overmars. Sí, creo que el Real Madrid presenta a Figo un lunes y no sé si es el miércoles o el jueves de esa semana, cuando el Barça ya se ha gastado los 10.000 millones de Figo y un poquito más en Petit, Overmars y Gerard López. Exactamente, Gerard recuperado del Valencia. Recuperado del Valencia, que todos sabemos que no fueron jugadores. Petit no se estuvo un año antes de volverse a Inglaterra, Overmars que nunca llegó a dar el nivel que dio en el Ajax y en el Arsenal. Dugarry. Sí, Christophe Dugarry, que había sido anterior, pero sobre todo los 10.000 millones de Figo se fueron en 3 jugadores prácticamente que no dejaron ningún pozo en el Barça. Gerard era recuperar a un jugador que había criado el Barça y que se le había ido al Valencia. Y la verdad que el fichaje de Figo fue un golpe devastador para el Barcelona, no solo porque le quitó al que probablemente era su mejor futbolista, sino porque a mí me da la impresión de que arrastró a Joan Gaspart a hacer fichajes en ocasiones poco meditados. Pues el de Saviola un año después, o a pagar mucho dinero por Riquelme. Los propios Petit y Overmars parecía como un golpe de mano de nos han quitado a Figo, pero con ese dinero fichamos a 3 jugadores. Y yo creo que la política de Florentino Pérez, que también tiene sus fichajes... Sí, tenemos el caso de Woodley, por ejemplo. De los que podemos hablar. Pero esos primeros años de Florentino creo que hicieron mucho daño al Barça, porque Gaspart perdió un poco... O sea, ahora todos tenemos la idea del Barça como club de cantera y que tienen las ideas muy claras. Pues en aquellos años no estaban tan claras esas ideas, y no hay más que mirar la lista de fichajes de aquellas temporadas. Además, justamente lo que comentas, ¿no? Tenemos con el Real Madrid la primera época de Florentino, la época de los Galácticos, pues fichajes ilusionantes, fichajes contrastados. Quizá el de Beckham fue más como el fichaje mediático, no tanto a lo mejor por juego, pero a partir del año 2003-2004, digamos, se invierte la tendencia. El Madrid de repente empieza a hacer fichajes, comentabas tú, un tanto disparatados, ¿no? O sin por lo menos sin tener ese aval. En el caso de Woodgate, se habla de que el jugador venía lesionado. A pesar de que no sé si los servicios médicos del Real Madrid certificaron esa lesión, le colaron un gol, nunca mejor dicho. Sí, el jugador venía lesionado y no era ningún secreto. O sea, estaba publicado que Woodgate se había lesionado en un partido, creo que de Copa, allá por el mes de abril, mayo. Y el Real Madrid le ficha en agosto y sabe que lleva 4 meses sin jugar al fútbol. Bobby Robson hace unas declaraciones diciendo algo así como que se han quitado de encima a un jugador lesionado. Sí, ¿Quién puede pagar 15 millones de libras por un jugador lesionado? Y bueno, es una época en la que Florentino Pérez, después de unos años en los que solo fichaba galácticos, el primer año creo que fichó a
a Flavio Conceição, a Makelele y no sé si me olvido de alguien, pero el segundo ficha a Zidane, el tercero a Ronaldo, el cuarto a Beckham. Y ese año que el Real Madrid pierde todos los títulos en el tramo final de temporada con Carlos Queiroz, a Florentino le da por fichar clase media, que se le reprochaba que había dejado de fichar esos otros jugadores que también son necesarios, ¿no? Él hablaba de los Zidanes y los Pavones y resulta que no había nada en medio. Entonces, él apuesta también por otro tipo de jugadores como Samuel, como el muro de las lamentaciones que acabó siendo el Madrid. Samuel, que apodaban el muro en Italia. Que da un poco el ejemplo de que jugadores que defienden muy bien en Italia, que son muy sólidos en Italia, fracasan cuando llegan a España, como Cannavaro, como Turán. Bueno, ahí podríamos hablar también. También bastante. Ficha a Pablo García, ficha a Diogo, jugadores que bueno, de repente un cambio de política y que da la impresión de ser bandazos, ¿no? Ahora ficho Galácticos, ahora ficho clase media, y que fueron un poco el emblema de la última época de Florentino Pérez antes de despedirse. Michael Owen, por ejemplo, que se acaba de retirar y que era un Balón de Oro, pues sí, a lo mejor sí cuadraba con esa estrategia, pero todos estos de los que estamos hablando no tanto. Y el caso de Woodgate pues fue un fichaje seguramente fallido. Era un buen jugador, pero fue un mal fichaje. Quizá precisamente a lo mejor el error que lleva a fichar a Woodgate, sabiendo que, digamos, es que había esta lesión, puede ser porque Florentino temía que el equipo médico en teoría volviera a equivocarse. Pues hablamos también que en el año 2003 el Madrid tenía ya fichado, incluso me acuerdo, una portada en Marca que salía Gai Milito, como en la galaxia, ¿no? Otro más para los galácticos. Los servicios médicos desaconsejan su fichaje porque decían que tenía una lesión gravísima. Acaba en el Zaragoza, acaba triunfando en el Zaragoza y ficha por el Barcelona. Es verdad que son 2-3 temporadas en las que él está al más alto nivel hasta que justamente llega la lesión que había predicho el cuerpo médico del Real Madrid. Quizá precisamente lo de Woodgate pudo ir por ahí, porque es justamente al año siguiente donde dice, bueno, yo no me voy a fiar de lo que diga el equipo médico. Pues no tengo esa información y no me gusta hacer suposiciones. Puede que sea así. En el caso de Woodgate, de Milito, también se especuló mucho que era un jugador que, como no era galáctico, no vendía camisetas, todas estas cosas que se empezaron a decir a partir de entonces. A última hora había sido vetado por Florentino cuando ya estaba todo hablado con su club de procedencia. Bueno, yo no sé si tuvo mucho que ver una cosa con la otra. Lo que sí que sé es que Gavi Milito, al final de la primera temporada, con auténtica exigencia de jugar 2 partidos por semana, se lesionó, y además se lesionó de gravedad. Durante muchos años se le estuvo restregando al Real Madrid que había dejado pasar a un gran defensor que no se lesionaba nunca. ¿Hasta qué? Bueno, pues son decisiones que hay que tomar y uno... Que es un riesgo también, al fin y al cabo. Claro, uno no sabe si... En el momento no sabe si acierta o no. Tú tienes unos informes médicos y tienes que decidir. Eso no significa que el jugador se vaya a lesionar inmediatamente, pero sabes que existe un riesgo y en función de ese riesgo tú decides si fichas o no fichas. Luego, de la gran época del Barça, con Pep Guardiola al frente, llevándose pues prácticamente todos los títulos que tuvo a su alcance, o la gran mayoría, y quizá posiblemente el gran borrón, quitando a Alexis Sánchez, que bueno, sigue todavía en el Barcelona y que yo creo que habrá que darle oportunidades todavía, ¿no?, para demostrar si es un buen fichaje, el señor Chigrinsky, al que definió llegaron a definir, como decías tú en el libro, Coca-Cola con Chigrinsky, o Chigrinsky con Coca-Cola. Sí, decían los enviados especiales a una gira del Barça, creo que por Estados Unidos, decían que Laporta bromeaba y cuando pedía una copa en algún bar por la noche decía, ponme un Chigrinsky con Coca-Cola. Y de ahí viene la historia. Bueno, un jugador que probablemente nos ha quedado una imagen de él mucho peor. No creo que fuera un mal jugador tampoco, pero sí que creo que Guardiola insistió mucho para que le ficharan y que eso al final marcó una expectativa que estaba fijada por su precio, por los 25 millones que costó. El Shakhtar no es un club vendedor precisamente, es un club comprador. Si vende muy caro. De hecho, vendió a Chigrinsky por 25 y lo recuperó por 15. O sea que acabó siendo un auténtico negocio. A Chigrinsky no podía jugar la Champions aquel año, con lo cual la insistencia de Guardiola fue
fue un poco extraña, ¿no? Bueno, pues Zielinski salió mal. Yo creo que si fuera por Guardiola, él se habría quedado a Zielinski otra temporada y habría insistido y le habría dado nuevas oportunidades. Y no sé si nos hubiéramos quedado con una imagen tan mala de Zielinski, pero el Barça dijo que tuvo que venderlo porque necesitaba liquidez, porque tenía que pagar las nóminas. Se deshicieron de él y siempre estarán grabados esos 25 millones que costó y los partidos, poco más de una decena de partidos en los que además quedó marcado por algunos errores, sobre todo en un partido de Copa del Rey contra el Sevilla. Con el Sevilla en el local 1-2. Le costó la eliminación al Barça. Era el primer título que el Barça de Guardiola dejaba escapar en un año y medio. Y él quedó muy señalado por aquello y porque en el Camp Nou había mucho run cuando tenía la pelota Zielinski. Quizá lo que le salvó, digamos, a Guardiola, porque a cualquier otro entrenador posiblemente le hubiesen afeado, le hubiesen pasado factura a final de curso, porque no estamos hablando de Zielinski, pero también, por ejemplo, el caso de Ibrahimovic. Todo por cuestiones personales, decide Guardiola prescindir de Samuel Eto'o, se trae a Ibrahimovic y ese año tanto Zielinski como Ibrahimovic no terminaron de cuajar, no terminaron, digamos, de generar esas expectativas que había depositado sobre ellos. Sí, la verdad que el caso de Ibrahimovic era un jugador que a mí me extrañaba mucho que Guardiola confiara en poder adaptarle bien, porque me parecía un divo en toda regla y en un vestuario como el del Barça, no sé, a mí no me encajaba mucho, pero creo que Guardiola es alguien que piensa mucho todo lo que hace. Y tampoco me encajaba muy bien el precio de la operación. Al final estabas cambiándole al Inter a un gran goleador por un gran goleador y además le estabas dando un montón de millones. Vale, que todo es mayor que Ibra, si no me equivoco, pero no sé, me pareció una operación muy rara. De todo venía a hacer un año espectacular y muchas ganas debía de tener Guardiola de quitársele de encima para proponer una operación así, para dar luz verde a una operación así. Y luego pues se vio efectivamente que Ibra no encajó le dio un buen rendimiento porque es un jugador magnífico. Metió goles, evidentemente, pero... Un jugador espectacular y marcó muchos goles aquella temporada. La acabó de suplente porque acabó jugando Boyan y no sé, yo creo que Ibra necesita más protagonismo, un poco lo que hablábamos de Jika Hagi antes, ¿no? Ibra es un jugador en torno al que tiene que gravitar un equipo y entonces verle como uno más en el Barça trabajando, no sé, yo no lo veía y la verdad que en ese caso creo que estaba un poco cantado el destino de Ibra en el Barça. Luego, por supuesto, no podemos terminar la entrevista sin hablar de, bueno, el gran club por excelencia, creo, en traer auténticos jugadores desconocidos, además siempre de una manera, ya no por la puerta de atrás, yo creo que no hay ni término para poder definir qué es el Atlético de Madrid. Incluso en la portada tenemos, por ejemplo, la foto del mítico Rey Valencia. Sí, el otro día organicé en la página de Facebook del libro, organicé una encuesta, bueno, he organizado varias preguntando cuál es el peor fichaje en la historia de distintos clubes. El otro día tocaba el Atlético de Madrid. Y yo pensaba pues que iban a ganar el Pato Sosa, el Tren Valencia, Magui, no sé, Pilipauskas, aunque solo sea por el nombre extraño que... Sí. Richard Núñez, que me lo han pedido muchos atléticos. Un jugador que venía, no sé, con una aureola de que era un crack creo que venía de la Liga Suiza, si no me equivoco, sí. Y vamos, apenas creo que llegó a jugar en el Atlético de Madrid. Muy poco. Bueno, pues yo creía que iba a ganar alguno de estos. Y en Facebook, en las encuestas, los usuarios pueden añadir opciones. Y uno añadió a Enrique Cerezo y ganó Enrique Cerezo la votación. Yo creo que un poco como símbolo de lo que es la gestión del Atlético de Madrid desde que Jesús Gil llega a la presidencia en el año 87 y luego sucedido por su hijo Miguel Ángel y por Enrique Cerezo, que es la cabeza visible ahora mismo. Gilmarín está un poco más tapado. Y yo creo que eso resume un poco lo que decías, ¿no? Que el Atleti es el equipo que se ha caracterizado por estos excesos, por traer jugadores, por venderlos como grandes estrellas, por luego masacrarlos, como Jesús Gil masacró al Tren Valencia y a tantos otros, a Baltasar. O
O sea, Jesús Gil decía auténticas barbaridades de sus jugadores, y además un día eran los peores jugadores del mundo, al día siguiente marcaban un gol, Sí, porque se congraciaba con ellos, luego volvían a ser los peores. pues por ejemplo con Valencia incluso llega el tipo de repente a decir, ¿ves? La charla que yo le di, al final este tío entra en vereda, que fue cuando marca un doblete en un partido de Copa del Rey en el Nou Camp, un 1-1-4, en el peor momento además que estaba el de Madrid, estaba rozando los puestos de descenso, y gana 1-4, y vamos, Gil dice, ya hemos descubierto, ya tenemos nuestro crack. Y a las 2 semanas fue el partido con el Logroñés, donde, como dices, si Gil está ahí, pues bueno, mira lo que pasó luego al presidente del Compostela. O mejor dicho, al gerente. Al gerente. Lo que pasó, que yo creo que si contra con Valencia, Gil y Valencia se pegan de trompadas. Es posible, ¿no? Luego Valencia se fue, dijo que no volvería jamás al fútbol europeo, luego regresó. Y ahora cuando le entrevistan, él se siente agradecido al Atlético. Yo no sé si lo dice por quedar bien o porque con el tiempo ha ido cambiando un poco su impresión, porque él lo llegó a pasar realmente mal en el último partido de Liga, cuando ya se volvía para casa, tuvo además un enfrentamiento con unos aficionados, ya en la M30 además, o sea, jugándose el tipo. Sí, bueno, a veces estas cosas se llevan demasiado lejos, y recuerdo también al Pato Sosa, por ejemplo, pegándose pegando él a un aficionado. Calentando los nervios, que es lo único que sabía hacer, de boquilla, claro, evidentemente. Sí, en este caso pegando a un aficionado del Atlético, creo que después de un partido contra el Levante, ahí en el túnel del M30. Efectivamente. Bueno, pues sí, imágenes. Todos los clubes tienen sus esqueletos, sus cadáveres en el armario. Pero la verdad que el Atlético de Madrid daría juego no ya para escribir un libro, sino para escribir una saga de libros. Que luego también tiene cosas el Atlético de Madrid, pues eso, es un club tan contradictorio que, por ejemplo, es capaz de, bueno, pues 2 años escapando del descenso a Segunda División, trayendo pues en la temporada 95-96 un equipo de retales, y sobre todo el empeño de Radomir Antic de traer a este señor a Milinko Pantic, que todo el mundo diciendo, pero bueno, madre mía, pero ¿cómo tiene que ser de malo este tipo? Que hasta el propio Radomir Antic dijo, si sale mal, yo pago de mi bolsillo el fichaje. Y fue el mejor fichaje que la Atlético de Madrid en los últimos años. Me refiero en relación calidad-precio, sobre todo. Sí, en el prólogo del libro, Galder Reguera, que es el autor del prólogo. Muy enamorada de Amunique, por cierto. Un gran fan de Amunique, sobre todo después de los juegos del Mundial de Estados Unidos. Pues Galder Reguera habla de Milinko Pantic y dice, no con estas palabras, pero bueno, más o menos la idea, que Pantic hizo daño en el fútbol español en el sentido de que todos los clubes pensaron que podían fichar un Milinko Pantic, que podían descubrir un jugador barato y que diera un buen rendimiento. Incluso en el Real Madrid, cuando el Real Madrid ficha a Dejan Petkovic, una de las premisas que se empieza a mover en el entorno del Real Madrid, que empieza a recoger la prensa, es que Petkovic es como Pantic, pero mejor todavía, ¿no? Que saca los córners, saca las faltas, lo mete por la escuadra, pone el balón donde quiere. Además, su apellido acaba en IC y viene de Yugoslavia, con lo cual, bueno, pues claro, eso genera que el día que debuta Rambo Petkovic en el Bernabéu silbe a Fernando Hierro porque no deja chutar una falta a Dejan Petkovic. Claro, lleva toda la semana leyendo en la prensa que Petkovic, falta que tira, falta que pone en la escuadra. Que es gol. Y eso lleva a la gente, pues eso, a silbar a Fernando Hierro, que es un emblema del Real Madrid, que ya lo era entonces. Y ya por último, bueno, también comentas, no sé, creo que no es el propio libro, he llegado a leer, creo que en alguna entrevista, donde te han preguntado, ¿y por qué, por ejemplo, un jugador como Nicolás Anelka, con los 5.500 millones más comisiones que pagó el Real Madrid de Lorenzo Sanz, pues no está, digamos, en esta lista? Y tú justificas y dices, bueno, hombre, un jugador que, por ejemplo, contra el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League te mete 2 goles, pues bueno, es difícil meterle en esta lista. Ahora, volviendo a la actualidad, se habla mucho de que, bueno, del capricho de José Mourinho de haber traído un tipo como Luka Modric. ¿Le puede pasar igual un poco como Anelka? Que si quizá Modric, por ejemplo, el otro día, el gol que metió contra el Manchester, y si mete algún gol más y ayuda al Madrid a estar en la final de la Champions o incluso ganarla, ¿le pasará lo mismo? Que quizá Modric al final sea un jugador que sí sea rentable para el Real Madrid. Bueno, rentable, yo creo que hay muy pocos jugadores que sean rentables en el sentido estricto de la palabra. Modric
yo creo que es un buen futbolista y que el Real Madrid tampoco lo ha comprado para encabezar para ser el faro de su proyecto. O sea, es un jugador que ha llegado para jugar, para ser uno más en el centro del campo, posiblemente ni siquiera como titular, porque Xavi Alonso y Khedira parecen imprescindibles para el entrenador. Y bueno, me parece que no está rindiendo a un grandísimo nivel, ni mucho menos, pero creo que sinceramente que tampoco da el perfil para este libro. Es verdad que viene precedido de una etiqueta en la que pone 35 millones de euros como Coentrao, pero creo que dista mucho de ser un fichaje desastroso. Para mí un fichaje desastroso es Kaká, que además costó el doble. Que daría para como se suele decir, para un anexo. Sí, en el Kaká, caso de que el libro se hiciera como por ejemplo las guías estas de fútbol que lo incluyen los anexos un posteriores. Update. Sí. ¿No? Para la versión electrónica podríamos plantear un update con Kaká. Con Kaká. Yo lo he dicho en la presentación del libro. Creo que Kaká puede ser tranquilamente el peor fichaje de la historia del fútbol español. Si no está en este libro es porque su capítulo no ha terminado de escribirse y puede pegar un giro al final y bueno, yo no creo que Kaká vaya a marcar el gol de la 10ª, pero pudiera ser. Pudiera ser, con lo cual yo no apostaría por ello, pero pudiera ser. Nunca se sabe, en ese ¿no? caso pasaría como con Anelka. Creo que no se le podría considerar un mal fichaje a Kaká. Ahora bien, ya puede marcar ese gol porque si no va a entrar con todos los honores además y con más de 60 millones de euros de precio en el top, bueno, en el número 1 de los peores fichajes de la historia del fútbol español, para mí, en mi modesta opinión, sin ninguna duda. Pues Miguel Gutiérrez, la verdad nos quedamos sin tiempo y podríamos estar aquí charlando horas y horas pues contando estas historias de fútbol, en este caso pues de estos grandes fracasos que ha habido. Hemos hablado del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, pero bueno, también los otros clubes también han tenido esos capítulos, el Deportivo con esos jugadores brasileños que de repente el Lendoiro se volvió loco, el Valencia con el clan de los italianos, pero bueno, eso será para otra ocasión. Miguel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Periodista Digital y enhorabuena porque sé que el libro acaba de salir y creo que va muy bien en cuanto a ventas. Sobre todo que la gente está muy, muy interesada en él. Pues un placer y muchas gracias. Hasta la próxima. próxima. Gracias a ti, Miguel.